Lea, por compartirnos la plataforma para poder unirnos a todos los ingresantes a este curso. Y gracias, bueno, ahora la presentación la va a hacer Fernando, yo le voy a dar paso a él. Muchísimas gracias, Norberto, por aceptar la invitación. Está nuevamente, sabemos que casi todos los años te tenemos, de alguna forma, esta vez nos tocó virtual, no nos toca de otra forma. Y por otro lado, bueno, felicitarte, como te dije antes, por los Grand Rounds que se llevas adelante todos los viernes en el servicio de clínicas, que son muy provechosos para todos, residentes y no residentes. Creo que si todos lo vieran, van a aprender muchas cosas que por ahí dejamos de lado en algunas patologías que no todos tratamos. Así que, Norbert, gracias por estar. Fernando, te dejo la palabra a vos. Bueno, me toca en realidad homenajear a una persona a la cual creo que es un muy buen médico, un excelente urólogo y un muy, pero muy excelente docente. Creo que marcará una diferencia sustancial en cuanto a la formación de acá en el futuro, y nosotros estamos en contacto directo para con Norberto, al cual creo que somos unos excelentes amigos y nos estamos manejando para formar gente de acá al futuro con homogeneidad de criterio. La sencillez de Norberto, las veces que ha venido cuando nosotros no éramos prácticamente nada, y hoy en la cual nosotros somos coetarios con Norberto, porque creo que nacimos en el mismo año, 63, 64, y estamos formando gente, y nos costó los 30 y pico de años de trayectoria dentro de un hospital, y tanto él como yo, como mi hermano, con un montón de gente que participa. Creo que es importante ver la dedicación que una persona le da a un servicio, renegando la fase personal o la fase económica privada. Creo que Norberto es uno de los mejores ejemplos de lo que estoy hablando. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, creo que vamos a tener un futuro muy alentador a partir de este momento. Norberto, un abrazo de amigo y te damos la bienvenida junto con toda la cátedra de urología de Rosario para que vos puedas darnos esta disertación. Gracias. Bueno, Norbert, el tema de hoy, que no lo dijimos hasta ahora, va a ser manejo de la litiasis urinaria en un hospital público. Así que, Norberto, gracias otra vez. Bien, mientras voy compartiendo, les quiero agradecer muchísimo esta oportunidad porque la primera participación mía que tuve cuando asumí la titularidad fue a partir de una invitación de ustedes a la Universidad de Rosario. Y esas son las cosas que quedan marcadas siempre, de manera que para mí es un honor volver a estar en contacto y seguir trabajando, como recién decía Fernando, por el tema de la educación. Denme un segundo con respecto a lo de compartir la pantalla, dame un segundo. Por alguna razón, cuando lo compartimos antes, ahí estamos. Decidme si esto se está viendo ahí, Fabián. Perfecto. Perfecto. Bien. Realmente les agradezco, hemos compartido muchas experiencias, algunas asistenciales, otras docentes. Cada vez que me invitaron ha sido una oportunidad de disfrute, ya sea en cirugías, ya sea en cursos, pero siempre ha sido una gran oportunidad de disfrute y por eso se los agradezco enormemente esta oportunidad. Sobre todo para tratar un tema que es... ¿Algo pasó ahí? El que tratamos todos los días en un ámbito que no es sencillo, porque es el ámbito del hospital público. Entonces, la idea es desarrollar este tema con algunas anécdotas que han tenido que ver con el desarrollo de esta patología en el ámbito de un hospital público. Disculpen que no estoy acostumbrado a trabajar con Webex, entonces puede ser que en este momento yo esté viendo lo mismo que ustedes o no, no lo sé.
Estoy tratando de ampliar mi primera diapositiva. Sí, vemos igual que vos ahí. Fíjate si podés ir abajo, como decías antes. Acá abajo de todo, donde dice vista clasificador de diapositivas, a la izquierda. Sí, pero ahí no me permite ampliarlo, Fernando. Fabián, No a sé ver. si no Ahí va. intentás. Ahí está. Ahí está. Bueno, les decía que hoy nos toca desarrollar un tema en el más difícil de los ámbitos y donde tenemos una deuda pendiente. Digo a nivel nacional, no a nivel de cada uno de los hospitales. Fundamentalmente porque vamos a tratar de una patología que es una patología prevalente con una prevalencia que crece, con lo cual ahí tenemos una asignatura pendiente. La prevalencia como acción sanitaria debería estar descendiendo, con un costo al sistema de salud muy alto realmente, que tenemos que reducirlo fundamentalmente a la hora de hacer prevención y claramente para esto necesitamos tener un abordaje distinto de la enfermedad litiásica, no solamente en cómo la venimos tratando, sino en una acción más comunada entre los distintos hospitales, entre los que somos efectores del sistema público de salud, en esta patología que digamos, involucra a todos los segmentos de la sociedad, pero particularmente a una sociedad con una población económicamente activa que es la que más lo sufre y que generalmente no es la que mejores recursos tiene a la hora de tener una gran amplitud de opciones en cuanto a dónde tratarse y con qué tratarse. Entonces, cuando nosotros nos planteamos cuál era la situación allá por el año 82, la resolución de los problemas litiásicos se sintetizaba en cirugía abierta. Y había una pequeña porción de la que consistía en algún procedimiento endoscópico que por aquel momento no era más que colocar un dormia con control fluoroscópico y tratar de extraerlo. La gran mayoría pasaba por una lumbotomía, una incisión, en alguien que tiene una patología recurrente y esa patología recurrente iba a ser que no teniendo más alternativas probablemente esa lumbotomía tuviera que repetirse a lo largo de la vida y esto agregaba mucha morbilidad, pero era todo lo que había, era todo lo que había. Entre el año 79 y el 82, a nivel global, nos bombardean con una verdadera revolución mientras estaban ocurriendo esto que están viendo en la pantalla. Algunos son logros deportivos de la Argentina, otro es Juan Pablo II de Papa y cayendo el muro de Berlín, con todo lo que eso implicaba, la caída del muro de Berlín. Simultáneamente a esto aparece una nueva revolución que es la aparición de la litotricia extracorpórea. Pero esto estaba muy lejos del ámbito público en aquel momento. Y entonces esto que fue un impacto que todos empezamos a ver a través de la literatura, no se traducía en la diaria en Argentina para el sistema público de salud. Y simultáneamente a esto aparecen las técnicas mínimamente invasivas, de manera que en el lapso de más o menos 3 años, la historia desde el ejercicio en los centros pioneros del mundo cambia haciendo de esto una revolución del hacer, una revolución del presentar y de divulgar para que esto novedoso se pusiera en servicio de todo el mundo. Y la verdad es que hay gente que tomó la partida y a la que al día de hoy le seguiremos debiendo mucho, fueron pioneros en popularizar técnicas mínimamente invasivas cuando la lumbotomía era el gold estándar en ese momento. Josy desarrollando la litotricia extracorpórea, Pérez Castro desarrollando la ureteroscopía, Smith popularizando el tema del uso de la cirugía percutánea renal. Y por ahí lo que veíamos en la literatura por aquel momento, que no era lo que ocurría en el hospital público, era que la mayoría de los pacientes por entonces se trataban con litotricia extracorpórea y el resto de la torta se repartía entre procedimientos endurológicos, litotricia extracorpórea combinada con endurología, y la torta que se comía con el 85% de cirugía abierta pasaba a prácticamente 1 o 2% de lo que aparecía en las publicaciones, que era muy distinto de lo que pasaba
en nuestros hospitales públicos de la Argentina. Y ahí podemos abarcar tres sectores. Una demanda creciente, que sigue creciendo al día de hoy, la disponibilidad de recursos tecnológicos y la disponibilidad de recurso humano, tratando de unir estos tres círculos que hacen posible que nosotros le ofrezcamos a los pacientes técnicas más resolutivas, menos invasivas y que fundamentalmente dejen de tener litiasis residuales. Entonces, lo que empezamos a tener nosotros de aquella torta inicial, una demanda creciente, un recurso muy bien formado para la cirugía abierta y un recurso tecnológico prácticamente mínimo, inexistente. O sea, mientras aparecía en el mundo todo esto que vimos previamente, la realidad nuestra en los hospitales públicos distaba de ser lo que se representaba en las publicaciones. Y entonces pasó después que esa demanda se mantuvo y en el hospital, digo en el hospital de clínicas, en ese año una decisión política hace que se compre un montón de instrumental. En aquel momento era de la compañía Wolf. Se compran nefroscopios, litotritores, ureteroscopios. Era la NASA, lo cual hace crecer la disponibilidad de recurso tecnológico. Sin embargo, esto no se vio acompañado del desarrollo del recurso humano que pudiera unir estos tres círculos, haciéndolos crecer de manera similar. Y eso planteaba que quedaba una asignatura pendiente en beneficio de los pacientes. ¿Desde qué lugar nos toca hablar hoy? El Hospital de Clínicas José de San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires, es una institución de salud dependiente de una institución educativa, la Universidad de Buenos Aires. Es decir, depende de la Facultad de Medicina y en ella se desarrolla la cátedra de urología. Y empezó su residencia en el año 71. Es un sistema público y los financiadores más importantes son PAMI, DOSUBA, que es la obra social de la facultad, y algunas obras sociales que aportan parte del financiamiento. Y la otra parte se sustenta con el servicio social, es decir, cómo hace recursos del hospital para poner a disposición medios para que podamos atender a pacientes cuando esto no viene desde el Estado. Y así hay tres roles que vamos a desarrollar durante esta charla. Uno es la asistencia, que la asistencia como demanda estuvo siempre. Otro es la docencia y otra parte es la investigación. La verdad, estoy en un momento de felicidad por el grupo de trabajo que lo integra. En este momento, Horacio Sanguinetti es el jefe de la sección que lidera todo este cambio que se está dando y está excelentemente acompañado con la misma filosofía por Jorge Aguilar, por Maximiliano López Silva, Raúl Montiel y Nicolás Rosenfeld. Y más abajo ven una médica que es nefróloga y es alguien con muy buena voluntad que se integró a formar parte de la sección para empezar a unir en beneficio de reducir la recurrencia y hacer mejor la prevención. De manera que esta integración con todo este grupo de trabajo es muy placentero. Fundamentalmente porque está el estímulo de la enseñanza y ahí la residencia juega un rol muy importante. Agustín González Casón, como jefe de residente, está liderando uno de los momentos más difíciles que ha tenido esta residencia. Esta residencia ha tenido distintas vicisitudes, pero nunca tuvo una pandemia como la que todos estamos teniendo. Y a él le ha tocado liderar esta situación con 3 residentes por año, que es un nuevo cambio. Empezamos a tener nuevamente 3 residentes por año, como esto fue fundado, un año rotando por cirugía, por terapia intensiva, por nefrología y por imágenes, completando los 4 años de la residencia de urología. Como les decía, son 3 residentes por año y se agrega un programa que habíamos desarrollado formalmente, pero que no teníamos el respaldo que hemos podido tener a partir de este año, que es que el programa de posgrado, el Fellowship de Endourología, tenga el aval, el segundo centro en Latinoamérica, después de San Pablo, en Brasil, en tener el aval de la Sociedad de Endourología. Lo que permite un estímulo mayor para que desarrolle el Fellow
de manera de tener una certificación que tenga una validez internacional, dentro de un ámbito de la medicina pública, del hospital público. Bien, ¿con qué contamos para hacer todo esto? Algunos lo conocen, les pido disculpas si resulta reiterativo, pero me parece que a una audiencia más amplia hay algunos detalles que tenemos que dar. Tenemos una sala de internación que es propia con 20 camas y tenemos una planta quirúrgica que tiene 3 quirófanos, litotriz extracorpórea, que después les voy a dar detalles, y una sala de cistoscopía, donde aparte de la cistoscopía se retiran los catéteres doble J, de lo que vamos a charlar en breves minutos. El quirófano es un quirófano amplio, sencillo, el predominante para endourología, y cuenta con un plantel de instrumentadoras, que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en los quirófanos cuando han estado operando, y la verdad que es un plantel que nos da muchísimo gusto trabajar con ellas, porque nos hacen la vida realmente muy fácil, y en esto es importante que compartan la filosofía de todo el grupo, y realmente esto se ha logrado que sea monolítico eso. Bien, este quirófano nos permite hacer, aparte de la asistencia, docencia, y contamos para ello con un arco en C que vemos castigado, es tal cual está, que nos da algunos dolores de cabeza, que a veces nos deja sin funcionar, pero mientras tanto, la mayor parte del tiempo, desde la dirección del hospital, tenemos el apoyo que cuando surge alguna reparación, esta reparación se da de manera rápida y nos permite seguir trabajando con este arco en C. Lo que están viendo a la izquierda, abajo de la pantalla, es, digamos, el chiche nuevo que tenemos. En un año difícil como este, como les decía, en enero, a partir de enero, empezamos a tener el láser de holmium. El láser de holmium de 100 watts, que le estamos dando una utilidad parcial en cuanto al potencial que tiene. Pero al motivo de la charla por la cual me invitaron a desarrollar, que es la litiasis, todos sabemos cómo eso impacta en la amplitud de procedimientos que podemos hacer a partir de contar con esta herramienta. Y acá viene una historia de la litotriz extracorpórea que nombré brevemente al principio. Este es el camión, y lo que ven cargado en la caja está embalado el equipo de litotriz extracorpórea Siemens, que estuvo en un subsuelo sin destino durante 5 años, casi poniendo en riesgo el servicio técnico desde Siemens, porque no podían entender que un Estado que había comprado un equipo de litotriz extracorpórea, 5 años después lo tuviera embalado, tal cual lo ven, en un subsuelo, que no era el del hospital, quiero aclarar, no en el subsuelo del hospital. Y lo que están viendo ahí es cuando hubo que romper la pared para poder entrar ese equipo de litotriz extracorpórea, y fue todo un suceso que abría un panorama en el ámbito público de muchísima esperanza. Esta es una foto, digamos, no se distingue, pero es mirarlo desde adentro. Quien está allá parado soy yo, viendo entrar el equipo de litotricia, cuando durante la jefatura de masa se logró incorporar este equipo al servicio de urología. Nosotros nos sentíamos en el Concord, prácticamente, porque veíamos una consola, y de no tener nada, encontrarnos con esto cuando estuvo instalado, realmente era una cuestión casi lujuriosa. Todo esto lindo que estamos viendo fue muy lindo cuando anduvo, y no fue tan lindo cuando empezó a dejar de andar. Recuerden, 5 años en un subsuelo, Siemens diciendo, me parece que no sé si voy a seguir haciendo el servicio técnico de este equipo, y nosotros con los pacientes para tratar, y el equipo de litotriz extracorpórea que no tenía un mantenimiento, que se rompía, y había que hacer casi una acción legal con Siemens para que vinieran a repararlo. Y repararlo, no les puedo contar lo caro que salía, lo que gastaba el hospital en una reparación del equipo de litotriz extracorpórea. Tanto que en un momento quedó funcionando el arco en C, y esto se convirtió en un quirófano de endourología, porque solamente funcionaba el arco en C, pero no funcionaba para romper piedras. Romper piedras con un generador electromagnético que cuando rompía muy bien, y cuando se rompió el equipo nos quedamos con el más caro de los arcos en C que debe haber en la Argentina en el momento en que quedó como arco en C nada más. Entonces el tiempo pasó, y en un momento se le reclama nuevamente la reparación de la litotriz extracorpórea a Siemens,
y Siemens dice, este equipo está discontinuado y lo único que nosotros podemos hacer es colaborar en desarmarlo y llevarlo a un desarmadero. Este equipo no cuenta con nuestro aval del servicio técnico y para nosotros este equipo tiene que ser desarmado. Y en el medio empieza esta nueva gestión con mucho entusiasmo de todos, queriendo darle mucho empuje, pero encontrándonos con esta limitante, que era decir, bueno, se acabó la litotricia extracorpórea, porque como en el sistema público, en reemplazo de uno que había y que se manda a un desarmadero, era difícil de vender como proyecto. Bueno, estas dos personas que ven ahí son Carlos Arroyo y Luis Budín. Ellos laburaron en Siemens, habían trabajado hacía muchísimo tiempo, retirados, pero seguían conociendo cómo se arregla el equipo. Entonces los llamamos y le dijimos, che, ¿por qué no miran el equipo? Porque tenemos que llamar un camión para llevárselo al cinturón ecológico, hay que desarmarlo. Y en el medio, un ex residente del hospital alemán que había comprado un equipo Siemens, me propuso si no podía comprar por desguace alguna de las piezas para tener como repuesto cuando a él se le rompiera, porque ya que se iba a llevar a un cinturón ecológico, esa era una oportunidad. Y de hecho, creo que hasta presentó una nota en la dirección del hospital y cuando llegó esta nota, simultáneamente aparecen Budín y Arroyo y dicen, déjamelo ver y vemos. La cuestión, al final de la historia, estas dos personas arreglaron, si querés atándolo con alambre, pero funcionando de manera excelente, el equipo de litotricia extracorpórea está funcionando hoy en un sistema público, cuando estábamos casi a punto de perderlo, porque formalmente el fabricante Siemens decía, yo con esto no tengo nada más que trabajar. Vamos al instrumental. ¿Con qué contamos? Con un resectoscopio, con un nefroscopio de 26 French. Lo que le estamos diciendo es que no estamos en condiciones formales de hacer mini-PER rutinariamente, salvo cuando uno lleva un equipo desde afuera para poder hacerlo. Un ureteroscopio semirrígido, el ureteroscopio flexible y el laparoscopio. Y para romper, un litotritor neumático, el ultrasónico, el láser de 100 watts del que hablábamos antes, el arco en C que ya vieron, un ecógrafo y un generador bipolar en el ámbito de este quirófano. Entonces, lo que empezó a ocurrir, que el desarrollo del recurso humano de todo el grupo que presenté previamente hizo posible que desarrollara el acompañamiento del recurso tecnológico para que se hicieran círculos medianamente cercanos que pudiera satisfacer la demanda con un nivel que no estábamos acostumbrados en cuanto a la multidisciplina dentro del tratamiento de la litiasis urinaria. Para ello contando con la litotricia extracorpórea, la ureteroscopía, la cirugía percutánea, la ureterolitolaparoscópica y la cirugía abierta, porque en un hospital público esto no muere. Enseñamos y propiciamos, y de hecho hemos tenido oportunidad de compartir técnicas como esta de la cirugía renal percutánea en posición prono, sin dejar de entender que hay una migración hacia la cirugía en posición supina, fundamentalmente a partir de los accesos combinados. Esto no es más de la técnica que, digamos, con algunos detalles se han publicado y seguimos enseñando lo mismo porque aún hay algunas indicaciones que merecen que se siga haciendo, con lo cual en una institución docente, en una institución universitaria, tenemos el deber de que también se conozca la práctica de esta técnica que nos resuelve muchos problemas como nos lo resolvía antes. Cuando no teníamos más que una reducción de elementos, hacíamos mucho más percutánea, de manera que eso forzaba que tuviéramos que hacer accesos múltiples. Algunos forzados y otros necesarios, como aquella cirugía que recordaba hoy Fernando que hicimos en Rosario. Esta fue una serie presentada donde se hicieron en 31 pacientes cirugía con accesos múltiples, donde la gran mayoría eran litiasis coraliformes y uno no era una litiasis coraliforme, sino que tenía 3 piedras muy grandes. Pero veamos que en cuanto a multiplicidad de accesos, en 2 accesos se hicieron en el 80% de los casos.
3 accesos en el 12% restante y 4 accesos en el 6% que constituye el universo de los 100 casos. Seguramente esto, con una amplia disponibilidad de tecnología, o reduce el acceso múltiple o probablemente reduzca alguno de los accesos que en aquel momento se hicieron porque no había otra. Y ahí aparece un porcentaje libre de litiasis con esta multiplicidad de accesos de más o menos un 87%. El 10% requirió una segunda sesión, otra anestesia, otro día. El 16% requirió litotricia extracorpórea posterior, siguiendo a la percutánea inicial, y un paciente requirió una ureteroscopía porque habían migrado litiasis hacia la uretra. La estadía promedio, fíjense que esto es extrapolable en un hospital público, porque en un lugar privado, 8.1 días de internación suena difícil de sostener. El 10% de los pacientes requirieron transfusión, un paciente evolucionó con una fístula arteriovenosa y ese requirió que fuera embolizado. Casi el 10% tuvieron una insuficiencia renal aguda, que fue transitoria afortunadamente, y el 32% de estos pacientes, caso complejo, recurrieron con una infección del tracto urinario. Como les decía antes, la venida a uno de estos cursos que hablábamos antes de Thomas Chi nos abrió todo un panorama para empezar a hacer el control ecográfico, disminuir la radiación y fundamentalmente sacarle mucho más el jugo a la cirugía combinada. Es decir, saber qué pasa fuera del riñón para no comernos el colon y después por dentro saber dónde entra la aguja para combinar técnicas, sobre todo a partir de tener la disponibilidad tecnológica que esto requiere. Sin duda, esto va aumentando porque la cirugía combinada también va aumentando y porque la comodidad en supino es inobjetable a esta altura. Vamos a ver un poco qué pasaba en el mundo en el tratamiento de la litiasis del uréter superior en ámbitos públicos, solamente públicos, no privados. Veamos que para cálculos tratados con litotricia extracorpórea en hospitales públicos de menos de 1 centímetro, tienen un porcentaje de éxito del 56%. Y para piedras de más de 1 centímetro, un nivel de 44%. Cuando se comparaba esto, cuando hacíamos ureteroscopía con semirrígido, los resultados eran del 62%, pero era solo con semirrígido. No había ninguna posibilidad de flexible. Y esto generaba bastante temor porque la migración hacia arriba se daba hasta en un 48%. En algunos casos no era sola migración, sino que se decidía mandarla arriba en el 27% de los casos. Esto es literatura de ámbitos públicos de otros lugares del mundo. Esto es lo que nos pasaba cuando nosotros teníamos el neumático. Empezábamos a golpear y empezábamos a rogar que no se nos fuera arriba, porque no había flexible para ir a buscarlo en ese momento. Y así, una de las compañías de tecnología estrenó este dispositivo en el Hospital de Clínicas en Argentina, porque era tal el temor que teníamos que tratábamos de buscar que no se nos fuera arriba, porque si no eso nos obligaba una percutánea y no era la idea, de manera que empezamos a usar en el Hospital de Clínicas, cuando no había nada más que semirrígido, este dispositivo que evitaba que se fuera hacia arriba. En cuanto a la realización de una ureteroscopía estándar, obviamente las guías de seguridad, encontrarnos en algunos casos con una piedra impactada y tratar de pasar la guía por el mejor lugar posible y cuando no fuera posible tratar de ir demoliendo la litiasis con los primeros equipos de láser que en algún momento se tuvieron en base a alquilar un equipo que nos lo prestaran para un determinado procedimiento, que es esto que estamos viendo acá. Estos de los láseres de bajo poder que permitían de manera mínimamente invasiva hacer una ureteroscopía semirrígida con una situación muchísimo más cómoda que haciéndola como habíamos venido haciéndola durante años con el neumático. Con respecto a lo que también aparece en los hospitales públicos y el uso del catéter doble J, que por momentos es una solución y por momentos se vuelve un dolor de cabeza, en un estudio multicéntrico lo que se encontró es que acceder a la piedra con un ureteroscopio semirrígido no se pudo en casi un 7%. Un 7% de estas ureteroscopías en un N bastante grande de hospitales públicos con 535 casos. Entonces, esto llevó
a que para facilitar empezáramos a colocar catéteres doble J, como lo hacemos todos, cuando llega un cólico renal y no se puede resolver en ese momento. El doble J nos empezó a traer dolores de cabeza porque uno planifica que se lo voy a sacar en tal fecha, o el paciente no viene, o algo se olvida, y cuando viene ya no es un doble J, es una piedra envolviendo al doble J, y esto realmente nos complica mucho esa existencia. Cuando teníamos piedras muy grandes, a veces era necesario o hacer una ureterolito laparoscópica o hacer una cirugía percutánea, que muchas veces nos permitía no hacer litotricia, sino extraer la piedra entera y dejar al paciente libre de litiasis porque no había fragmentación. Había la posibilidad de una extracción sin dejar litiasis residuales. Y la cirugía laparoscópica, que en un momento tuvimos bastante entusiasmo, fue usándose cada vez menos, porque las condiciones eran que hubiera fallado la litotricia extracorpórea, que hubiera fallado la ureteroscopía o que nos encontráramos en los más complejos de los pacientes, que son los que tienen alteraciones congénitas de su anatomía o que tienen derivaciones urinarias que nos hace imposible entrar por abajo. Esta fue una de las presentaciones que hicimos de una cirugía en un curso, de una ureterolitoromía laparoscópica, que probablemente por la piedra que van a ver que sacamos, hoy no estaríamos haciendo esto con la disponibilidad tecnológica que ha sido posible ahora. Pero en aquel momento eso no era posible, y ahí tampoco había litiasis residuales porque permitía extraer la piedra entera con el catéter doble J que le habíamos colocado previamente y sin riesgo de una litiasis residual. Esto le diría que hoy es anecdótico, porque en la medida que uno tiene mayor disponibilidad tecnológica, la necesidad de uso de esto, salvo que es una piedra de 4 centímetros en el uréter proximal, realmente se ha reducido y mucho. Esto fue presentado por la sección en cuanto al tratamiento en el uréter proximal cuando teníamos los que teníamos. Y acá fueron 43 pacientes, de los cuales 67% se trataron por ureteroscopía, pero en 3 casos hubo que hacer una percutánea porque la piedra migró hacia arriba. Y lo que teníamos ahí era litotricia neumática. El 33% en aquel momento fueron ureterolitotomías laparoscópicas. Cuando vemos el porcentaje libre de piedras, realmente es muy estimulante. En términos de stone free, realmente lo es, el 90%. En términos de invasividad, seguramente esto puede todavía mejorarse un poco más. ¿Y qué pasaba en un ámbito público como el nuestro por San Pablo, en el Hospital de Clínica de San Pablo? Trataron 48 pacientes con piedras de más de 1 centímetro y hicieron una evaluación prospectiva y randomizada metiendo también a la litotricia extracorpórea. Fíjense a quién le podríamos ofrecer litotricia extracorpórea en un hospital público con un resultado de 35% de éxito. Y con ureteroscopía semirrígida, sin flexible y sin láser, daba estos resultados en San Pablo, 62% libre de piedras, y usaban ureterolitotomía laparoscópica en mucha mayor cantidad, con también resultados muy saludables en términos de stone free. Después aparece esto. Al principio, ámbito público era prohibitivo. Después las compañías empiezan a ofrecerlo, como se lo ofrecen a ustedes en términos de alquiler, y esto empezó a ser posible, y esto necesita con qué romper, y necesariamente necesitamos hablar de láser de Holmium. Y para el láser de Holmium podremos setear mucho si es de alta potencia, y el juego de seteo con respecto a la energía y la frecuencia va a ser más limitado con los de bajo poder. Pero es cierto que hoy nos podemos divertir mucho y los resultados son bastante alentadores. ¿Cuándo, por ejemplo, hacerlo? En 2 casos de litotricia extracorpórea que por piedra, por densidad en unidades Hansfield y por tamaño, podría decir que podría ser exitosa. Sin embargo, después de 2 litotricias extracorpóreas, no cambió de lugar como era previsible que no cambiara cuando nos enteramos por dentro de qué se trataba. Y lo que veíamos por dentro, y que nunca la litotricia extracorpórea iba a lograr que esto se elimine, son debajo de la mucosa de este sector, de estos divertículos caliciales, estas cantidades de piedra que es factible de ser denudada la mucosa y abierta la mucosa para recién después fragmentar las piedras. También tenemos un caso de un divertículo calicial tratado con litotricia extracorpórea que cuando se hizo la ureteroscopía, la ventaja fue encontrar las piedras mucho más fragmentadas, de manera que permitía extraer fragmentos sin tener que hacer litotricia con el láser de Holmium. Este no fue el caso. Este fue el caso donde hubo que abrir la mucosa
y hubo que fragmentar las piedras porque el tamaño que tenía, a pesar de las 2 sesiones de litotripsia extracorpórea, prácticamente no había roto nada en esa piedra, y entonces lo que hubo que hacer fue ir abriendo esos trayectos submucosos y ir fragmentando la piedra y extrayendo cada uno de esos fragmentos hasta que quedara totalmente libre de litiasis. Cada uno de esos fragmentos fueron extraídos con canastillas. No se buscó hacer pulverización, sino se buscó hacer fragmentación y que cada uno de los fragmentos se fuera extrayendo, entrando una innumerable cantidad de veces. Digo innumerable porque no son 2 ni 3 las veces que tenemos que entrar cuando hacemos fragmentación para sacar estos pedazos que estamos viendo ahí hasta que se logre que esto quede limpio. Bien. Leandro es uno de los residentes que facilitó la edición de este video en litiasis residuales después de una cirugía percutánea, donde había litiasis en el uréter, e hicieron esta ureteroscopía que van a ver para poder ver la piedra y extraer la piedra, pero hasta ahí el residente se divierte, pero se divierte mucho más con lo que viene después. Por eso pone tanto énfasis en editar un video de esta calidad, porque es el premio y el logro de poder estar haciéndolo. No solamente extraer lo que había a nivel ureteral, sino después venir con el ureteroscopio flexible y, aparte de liberar al paciente de piedras, divertirse jugando adentro de estas cavidades, que esto hace años era deseado sin duda y soñado también porque estaba lejos de poder materializarse. Gracias al apoyo de la dirección del hospital, este juguete que nos han comprado nos permite jugar dándole soluciones a pacientes que tienen una carencia en su nivel socioeconómico, que no podrían tener acceso en un nivel privado si no nos hubieran ellos a nosotros dado estas herramientas para poder resolver como gold estándar esta cantidad de casos. Y las piedras traen aparejada la solución de otra problemática que a veces excede al tema de la litiasis. Junto con el tratamiento de la litiasis nos amplía un panorama, y lo que van a ver acá es un tumor del uroterio en el riñón derecho, en un paciente con un aneurisma que tiene una endoprótesis que estaba prácticamente intocable y que la porción superior tiene amputado el cáliz superior. Como ven, se ve la pelvis, los cálices medios, los cálices inferiores, y por dentro la ureteroscopía nos mostró esto: el cáliz superior ocupado. Lo que se está haciendo es la biopsia con una canastilla de agarre frontal para enviarle a los patólogos a que nos definan el grado, pero este paciente era un paciente de 82 años con mucha morbilidad por el aneurisma, y estamos tratando de minimizar el volumen tumoral, tratando de que, si es una lesión de bajo grado, no le involucre una nefroureterectomía. Esto antes era nefroureterectomía, no había otra forma. Inclusive a veces hasta no había forma de tomar una biopsia, era una imagen, con el riesgo que tiene haber hecho una nefroureterectomía sin una imagen previa, que en algunos casos puede ser sobretratamiento y en algunos casos intentar algo endoscópico podría haber sido subtratamiento. Y ahora me estoy acordando de cuál fue el motivo de la primera charla a la que ustedes me invitaron hace un año atrás, cuando hablábamos de esto y todavía no teníamos disponible esta tecnología. Lo que estamos viendo ahí, el cáliz superior realmente recanalizado porque antes estaba totalmente ocupado, y esto lo trae la litiasis, porque la litiasis trajo la tecnología, y la tecnología se usa para muchas más cosas que la litiasis, obviamente gracias al apoyo de la dirección que hace posible que esto se presente. Pero no todo tan tecnológico, también vivimos situaciones límites, y también nos siguen llegando estos pacientes con clearance bajísimos, donde sacarle una unidad renal probablemente sea llevarlo a diálisis, y donde nos plantea un dilema. El primer dilema es: ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegó en esta situación? ¿Cómo faltó y falló el sistema público para que alguien llegue en estas condiciones? Pero cuando llega en esas condiciones no nos queda otra que tener que solucionarlo. Y para solucionarlo tenemos que confrontar con casos como este, donde uno no sabe por dónde empezar y sin embargo no está en diálisis. Y por si le faltaba algo, tenía una litiasis vesicular múltiple y había que empezar por algún lado. Y empezar por algún lado fue hacer la cirugía percutánea primero del lado derecho.
y lo que se logró en términos desobstructivos fue lo que podía beneficiar algo al riñón para que empezara a drenar algo de los cálices, involucrando más de una sesión, porque nadie puede soñar con que en una sesión esto va a quedar limpio, pero por lo menos sí tratar de liberarlo funcionalmente para alejarlo de una diálisis, o por lo menos diferirle la diálisis lo más que se pueda. Sin embargo, en el hospital público también nos llegan hoy piedras de este lugar, de este tipo, que ya anularon el riñón y que, aunque se llama nefrectomía simple, muchas veces son las más complejas de la nefrectomía, por el nivel de fibrosis y adherencia. Es cierto que no es oncológica, pero a veces, desde el punto de vista técnico, es mucho más difícil de resolver que una nefrectomía radical, por la gran fibrosis del proceso crónico de la litiasis que ha terminado con el riñón. Con respecto a la actividad que decíamos antes, que tiene que ver con la asistencia y se complementa con la investigación, de producción reciente hay 4 trabajos en CAU, uno presentado en las sesiones científicas de la Sociedad Argentina de Urología, una publicación en prensa para la SAU, una publicación en prensa de la nueva revista revitalizada del Hospital de Clínicas. Estos son 2 trabajos de la AUA, que uno no pudo ser, presentado por el tema de que se cayó el Congreso americano, pero que fueron aceptados. Uno es multicéntrico, de lugares públicos y privados, de dobles J olvidados y cómo resolverlo, y la otra es un posicionamiento de un stent de Allium en un paciente extremadamente complejo que hace a fomentar los trabajos de investigación. Este es el grupo latinoamericano de estudios en litiasis, que tiene distintos países, del cual desde un hospital público estamos formando parte, sobre todo en un estudio multicéntrico de cirugía percutánea renal, y la actividad docente con el Stone Institute que desarrollamos al final del año anterior y que la idea es seguir presencialmente continuando cuando esta situación de pandemia se resuelva. Y el tema de las cirugías en vivo, que cuando no teníamos tanta tecnología empezamos a hacerla, con más tecnología tenemos más obligación de seguirlo haciendo, que es el Urovivo, que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir hasta quirófano con nosotros y que realmente nos da mucho placer porque es un desafío importante para los residentes, para los médicos de planta, para el hospital y para todos los amigos que vienen a ayudarnos a que estas cirugías sean posibles. De hecho, a modo de cierre y de invitación, en marzo del año 21 está planeado este sistema de presencial y semipresencial con acceso a Internet para hacer cirugía de este tipo. Bien, en términos de concluir con el desafío y la responsabilidad que tenemos en un hospital público, creo que desde el punto de vista estatal tenemos una asignatura pendiente de integrar los distintos sistemas de hospitales públicos para darle una solución lo más acorde a lo que la literatura nos dice que tenemos que ofrecerle a nuestros pacientes. Y tal vez desde una acción mancomunada de los hospitales públicos podamos lograr que nos oigan autoridades ministeriales para que se haga una red tratando de instalar distintos procedimientos de litotripsia extracorpórea en distintos lugares del país para una población que no tiene otra opción y que no va a tener otra opción. Y a su vez acompañarlo de procedimientos mínimamente invasivos que los acerque a una recuperación lo más rápida posible y con la menor morbilidad posible. De manera que esto yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos, que es integrarnos desde los hospitales públicos, hacer una acción conjunta, tener una voz más escuchable en la medida que sea multicéntrico y conjunta, para que en definitiva podamos ofrecerle algo mejor de lo que hemos venido ofreciendo hasta el momento, porque aunque se puede mejorar, nos quedan muchas asignaturas pendientes con las que tenemos que tratar todavía. De manera que a modo de cierre quiero agradecerles la atención y Fabián, Fernando, estoy abierto a preguntas de las que hubiera para satisfacer cualquier inquietud. Muy bien, muchísimas gracias, Norberto. Excelente la exposición que hiciste de todas las posibilidades que tienen en el Hospital de Clínicas hoy en día como para poder tratar a la gente y a todos los pacientes, ¿no? Cosa que veo hasta ahora, por eso lo dijiste muy bien, que habría que hacerlo una cosa mancomunada para poder ir a pelear todos los hospitales públicos. El problema por ahí pasa también por la jurisprudencia que tenga cada hospital, ¿no?
una cosa por ahí depende de una provincia, o depende de una municipalidad, o depende de la nación, y esas cosas es como que te cortan las manos como para poder seguir pidiendo y obteniendo cosas para cada hospital. Pero debería hacerse algo más en ese sentido para poder obtener las cosas. ¿Cómo fue que pudieron obtener, Norberto, el láser a principio de año? El láser fue una gestión larga, la solicitud del láser venía realizándose desde hacía bastante tiempo. La primera respuesta fue, eso es algo muy caro. Entonces hubo que argumentar mucho acerca de los beneficios que tenía hacer esa inversión, que en realidad no era cara, tenía su costo, pero no era tan importante en función de lo que podía significar en solucionarle problemas a la gente, en vez de seguir haciendo percutáneas o haciendo la cirugía laparoscópica. Esa fue primera etapa, instalar la necesidad. Pero cuando se instaló la necesidad, se había instalado con un proyecto de 30 watts. Y entonces quedaba mucha patología sin tratar, concretamente hiperplasia prostática benigna. Y no se podía venir a los 6 meses a decir, ahora necesitamos otro láser, pero para resolverle de manera mínimamente invasiva a los pacientes que tienen una hiperplasia prostática benigna. Entonces, fue un sinceramiento. Mirá, empezamos una gestión con este objetivo. Vimos muy buena recepción de parte de la dirección del hospital y tenemos la obligación de decirle, miren, si ustedes hacen un esfuerzo en algo de mayor poder, probablemente en una sola compra quede resuelto todo esto. En aquel momento eso fue bien recibido, hubo que argumentar con documentación y dijeron, bueno, vamos a ir por esto. Y ahí Norberto, empezaron las negociaciones. ¿puedes dejar de compartir así nos vemos todo en pantalla? Discúlpame. No, por Dame un favor. segundo. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Y entonces ahí escucharon con la literatura y la problemática y dijeron, la verdad que ahora lo que nos toca a nosotros, dijo la dirección, es negociar con los vendedores si ellos lo quieren tener y tratar de sacar un precio que no sea de mercado. Y la verdad sacaron un precio que no era de mercado. Digo esto, ¿por qué un precio que no era de mercado? Porque conociendo desde el ámbito privado y habiendo tenido que hacer inversiones para tener la misma tecnología que tiempo después llegó al hospital, era mucho más favorable lo logrado por el hospital en términos de negociación de lo que como usuario yo pude haber logrado 5 años antes cuando tocó comprar el láser en el ámbito privado. Pero esto fue mucha decisión como desafío de la dirección de decir, queremos instalar la atención al sistema público. Marcelo Melo, que es un enamorado del sistema público de salud, la verdad que es alguien que escuchó y que se siente orgulloso de esa gestión por todo lo que ofreció. Y cada vez que le vamos con un regalito, mirá, se hizo esto con este tumor del urotelio que antes no se podía tratar, la verdad que lo gratifica y por otra parte nos mantiene una cercanía que nos permite seguir pidiendo cosas, porque para pedir en el hospital hay mucho que pedir todos los días. Sí, me imagino eso tal cual. Y escúchame, Norberto, ¿cómo hacen para seleccionar, digamos, o cómo lo ofrecen a todos los pacientes? ¿Por obra social? ¿Se le cobra a alguien? Porque, digamos, al tener tanta tecnología, uno quisiera todas las hiperplasias prostáticas que me operen con una enucleación, o que me operen Sí, pero todos con... es bueno esto que aclarás, Fabián, porque, por ejemplo, como verás, todavía no hay ninguna presentación de nucleación prostática, y no porque no esté el láser, pero nos agarró la pandemia cuando estaba el proceso de compra con stores de el elemento de trabajo y el nefroscopio largo para hacer porcelación. Y eso nos quedó pendiente, con lo cual no hemos podido hacer, teniendo el láser, ninguna enucleación y está pendiente de ser conseguido para ofrecérselo a todos los pacientes. Digo esto para no dar por sentado que le estamos ofreciendo enucleación, porque no le estamos ofreciendo enucleación, no porque no tengamos ganas, sino porque no tenemos con qué hacerlo todavía. Fabi, si me permitís un comentario para Beto. Sí, Joaquín, dale. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Joaquín? Nosotros
Joaquín Espada, soy jefe de servicio en el hospital, en el servicio de urología central en el hospital en Corrientes. Y todo esto me surge, como siempre, Beto, impecable, como ya ya nos has acostumbrado a deleitar con tus exposiciones, pero me surge una necesidad de, a partir de esta charla, y ir hablándolo, de tratar de hacer un relevamiento a nivel de todos los hospitales públicos del país, de con qué equipamiento contamos, qué tipo de atención damos, porque no hay, no. Yo que voy a todos los cursos avance, a todos los congresos, poder valorar realmente, es hermoso escucharte todo lo que tenés, porque yo sé que tu esfuerzo, porque lo hemos hablado, yo sé lo que uno pelea en el hospital público para conseguir las cosas. Yo, la verdad que lo que hemos conseguido acá en Corrientes, no tenemos láser, pero hacemos percutánea, tenemos heteroscopio semirrígido, tenemos una torre láparo, pero eso es sacrificio, pedido, horas, y sería interesante tener un respaldo, saber qué está pasando en el resto del país, cosa de ir a pedir, porque es cierto, depende de cada sistema, cada provincia, su sistema de salud es muy politizado y es muy propio, pero estaría lindo hacer algún trabajo de relevamiento a nivel nacional, qué calidad de atención urológica estamos dando en los hospitales públicos, ¿no? Porque en el privado lo vemos siempre en los trabajos, en los congresos, pero a nivel público es como que está todo muy flu, digamos. Sería lindo armar algo y relevar entre todos los jefes de servicios de todos los hospitales públicos del país, a ver dónde estamos parados, ¿no? Y a mí me picó mucho el bichito ese porque es una herramienta para pedir después. Es decir, si a nivel nacional se hace esto, yo a mi ministro le puedo pedir para que me compren un heteroscopio semirrígido, por ejemplo, un flexible nuevo, o algo que lo tengo en el privado, el láser lo tengo en el privado, pero no en el público, como en la mayoría, digamos, ¿no? Y por otra parte, Joaquín, esos pacientes que tenés en el privado no irían al hospital, y los pacientes que ves en el público no tienen ninguna forma, ninguna posibilidad de llegar al sistema privado. O sea que ni siquiera entra en competencia, ni siquiera va a entrar en competencia, porque lo que sobran son pacientes. Sí, señor. Tenemos pacientes Sí, señor. para hacer una acción entre los sistemas públicos. Exactamente. Es muy lindo, sería lindo armar después algo, cuando tengamos tiempo, de hacer un relevamiento con todos los jefes, o armar un grupo de jefes de servicios de hospitales públicos del país y ver qué hay en cada ciudad, en Posadas, en Resistencia, en Formosa, en Rosario, y ver qué hay, qué se puede mejorar, ¿no? Con la atención, porque hay mucha gente. Yo creo que con esta pandemia y la pobreza que hay, mucha población se desplazó de lo privado a lo público. Y estamos sobresaturados. Yo acá lo veo en Corrientes y debe ser lo mismo en todo el país. Es así. Totalmente. Sería interesante hacer un relevamiento a ver dónde estamos parados. Hagámoslo. En lo que podemos ayudar nosotros desde el hospital, y si alguna de las experiencias sirve para que prenda en algún lugar, abiertos a compartirla, pero sería bueno hacer una información nacional de esto. Porque, a ver, digamos, más allá de que llegue, yo no sé si en el Ministerio de Salud de la Nación conocen en detalle la problemática de los pacientes que terminan en diálisis por este problema. Es decir, no sé dónde está la información que pudiera hacer saltar las alarmas para decir, esto no puede seguir ocurriendo. Pero me parece que lo que tenemos que tocar, no sé si nos van a abrir, pero que tenemos que tocar el timbre y tenemos que tocar nosotros. Así es. Tal cual, coincido totalmente. Fernando, tenés apagado el micrófono si querías hablar. Mientras tanto, te hago una pregunta que le hizo Paul Coya, de Córdoba. Por supuesto, te mando las felicitaciones. Y ahora, si tuviéramos, tenés el equipo láser disponible en el hospital, ¿qué método de fragmentación preferirías ante una percutánea pero estándar? ¿Utilizás siempre el láser o seguimos con los otros métodos? Porque es verdad, cuando yo ya tengo un martillo, pareciera que son todos clavos. No, seguimos con los otros métodos y ahí entra en consideración con qué tamaño de vaina de amplas vamos a trabajar. Porque muchas veces es más sencillo pegar 3 golpes y sacar 3 fragmentos que andar haciendo un montón de fragmentos residuales que después nos pueden dar complicaciones futuras. De hecho, la necesidad de un láser de alto poder para una cirugía percutánea, aunque los chinos lo usen todos los días, no es estrictamente imperativa.
Ahora, si hay una litiasis muy importante en volumen, claramente contar con alto poder, ponerlo en 60 watts a trabajar, va a ser una pulverización muy fácil, llevada a realmente polvillo, y si tenés suficiente vaina de amplas para extraer la arenilla, mejor. Pero no estoy para propiciar que toda la cirugía percutánea tiene que ser hecha con un láser de alto poder. Norberto, quería hacerte un comentario, porque esto lo quisiera dividir en dos fases. En la fase académica, que vos, como yo, como muchos de los que estamos participando en los 77 participantes de esta charla, es darle la posibilidad a que todos tengan acceso, y es lo que hablábamos con vos, con Cenice y con un montón de otros profesores titulares o adjuntos de distintas universidades, de poder hacer una rotación que me parece muy productivo. Y lo otro es la posibilidad económica, como planteaba Joaquín, por ejemplo, que cada provincia, cada hospital, dependiendo si es nacional, provincial o municipal, tiene su acceso. Creo que es importante que le demos cabida nosotros, por lo menos a nivel universitario, a la formación de la gente que se está desarrollando con nosotros, y que a partir de ahí le demos amplitud a todos en forma homogénea, porque si no estaríamos siendo dispares en cuanto a la formación. No tiene la culpa el que se forme en un lugar un poco más distante, tiene que conocerlo, no necesariamente tiene que emplearlo, porque vos sabés perfectamente que es una cuestión de costos. Nosotros, por ejemplo, Rosario, que es una de las ciudades más importantes del país, segunda o tercera en población, no tenemos tal vez el láser como lo tenés vos. Así todo, podemos hacer un montón de cosas, y logramos hacer un láser hace 2 meses atrás a expensas de una situación muy particular. Creo que esto lo, como academicistas nosotros, más allá de la parte práctica y la parte de los resultados de un paciente en particular, creo que tenemos que hacer una concientización desde el punto de vista de formación, fundamentalmente con los alumnos y con los residentes que tenemos a cargo. Totalmente de acuerdo. En ambos conceptos, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es donde, de ahí partimos en base a hacer lo que podamos desarrollar en un futuro para que todos tengan una homogeneidad lo más pareja posible. Sabemos que no es así el país. Este es un país totalmente heterogéneo. Sabemos que no es lo mismo vivir dentro del AMBA que vivir fuera del AMBA. Pero nos pasa a nosotros con la gente fuera de Rosario. Y somos colegas y tenemos que trabajar en forma mancomunada. Creo que lo que tenemos que enseñar son los límites por ahí. Y esa es responsabilidad tuya, mía, y de 7 u 8 más que somos los que estamos a cargo de las universidades formadoras de gente. Lo que creo que materialmente se puede empezar a hacer, Fernando, es establecer una comunicación, hoy ya sea por los mails o por WhatsApp, empezar a darle cierta continuidad y ver si va dando terreno fértil. Mejor que ahora vamos a estar. Alguna información valiosa vamos a tener. Totalmente. 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 ¿Alguien del público en general quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque realmente me parece muy productivo tener una persona de tanta experiencia en todo, en lo básico y en lo de alta complejidad. ¿Alguno quiere tener algún tipo de comentario? El gordo, que es un elefante en un bazar, en medio de la charla, está dando el tipo de Buenos Aires. No sé quién es el elefante del bazar, pero hay alguien que está hablando del elefante en un bazar. Esta no, Oscar era, ya está. ¿Alguno quiere hacer algún comentario para poder aprovechar la experiencia de Norberto? Bueno. Veo que no. Bueno, No. Norberto, excelente, muy productivo. Creo que los 70 y pico de participantes que tuvimos en tu charla la aprovechamos y te convocamos. Aprovecho para hacer una invitación de antemano. Mira, esto surgió hoy con Fabián, pero te vamos a hacer una invitación. El año que viene se cumplen 100 años de la Cátedra de Urología de Rosario. Entonces, estamos viendo
porque esta pandemia no sabemos hasta cuándo se extiende, de ver la posibilidad de hacer o algo virtual en 4 módulos de 2 días, con tumores, litiasis y algunos temas así que nos interesan a la mayoría de los urólogos. Después, por supuesto, una reunión agasajo a la cual vos, por supuesto, que estás invitado, vos y algunos de los mejores amigos que tenemos en la cátedra de Buenos Aires, en la UBA. Totalmente. Aceptado desde ya, gracias por la invitación. 100 años es toda una historia, así que bien vale la pena respaldar ese evento porque es una universidad que tiene su trayectoria y no todos los días se cumplen 100 años. Contá con eso. Cuenta con eso. Ok, listo. Bueno. Si alguno de los colegas que están ahí participando quiere hacer alguna pregunta a Norberto, y si no, le vamos a dar el agradecimiento porque ya llevamos 1 hora y pico de conexión y estamos todos muy agradablemente conectados. Bien. La verdad, placer, ¿eh? Bueno, gente. Ahí salió el cordobés, Coya, diciendo que es la tercera. No sé si es la tercera, vamos a ver, la estamos peleando cabeza a cabeza, no, es verdad, somos la tercera. Yo dije segunda o tercera, pero la segunda es la matanza, así que eso son la tercera, son la cuarta. Cosa de Fernet, el Fernet te pega mal en la cabeza. Bueno, Norbert, muchísimas gracias por haber estado, gracias nuevamente por la generosidad que tenés para poder estar siempre con nosotros. Así que bueno, cuídense todos. ¿Estamos? Y gracias por... Beto. Genio. Abrazo enorme, Norbert. Muchas gracias, que sigan muy bien. Un abrazo a todos. Que estén muy Gracias. bien.